Ejercicio 2, entonces, vamos a leer lo que dice el enunciado. Dice, al ingresar un código de la tabla en la celda D16, o sea, esta celda de acá, se deberá mostrar la información solicitada que está relacionada a dicho código. Claro, cuando yo ingrese un código, ¿no? Y ese código esté en la tabla, yo quiero que me muestre acá debajo tanto el producto, así como el precio relacionado a dicho código. ¿Correcto? Bien, entonces, por la información como está mostrada en la tabla, tengo que definir si voy a realizar una búsqueda vertical o una búsqueda horizontal. En este caso, ¿no? Yo voy a buscar un código, entonces puedo darme cuenta que lo que voy a realizar acá es una búsqueda horizontal y la función a utilizar sería buscar h. Entonces, ok, voy a colocar acá un código, por decir C02, y luego vamos a venir acá y vamos a crear la fórmula, ¿sí? Muy bien. Entonces, coloco buscar h, es la función que vamos a emplear. Mi valor buscado sería el valor que está en la celda D16, ¿correcto? Este sería mi valor buscado. Punto y coma. La matriz, que es el rango de celdas que voy a seleccionar en la parte superior, tiene que cumplir una regla, ¿no? Cuando uso buscar h, que la fila superior de ese rango seleccionado, la información que contenga debe coincidir con lo que yo estoy buscando. Como estoy buscando un código, entonces, en el rango que yo seleccione, como por ejemplo este, la fila superior de dicho rango o de dicha matriz, la información que contiene coincide con lo que yo estoy buscando, ¿no? En este caso son códigos. Muy bien. Punto y coma. Y de ahí, en el indicador de filas, ¿no? Significa que de todas las filas que tiene esta matriz, ¿no? Esta es fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5. Le tengo que decir la información de qué fila en esa matriz quiero que me devuelva cuando encuentre una coincidencia con el código que estoy buscando, ¿no? En este caso yo quiero el nombre del producto, por lo tanto será la segunda fila. Entonces, indicador de fila será 2. Punto y coma. ¿Qué tipo de búsqueda voy a realizar acá? En este caso voy a realizar una búsqueda exacta, ¿sí? Entonces colocaré falso o también puedo colocar 0. Cierro paréntesis y presiono Enter. ¿Listo? Ok, entonces ahí está el código C02, su producto relacionado es queso, es correcto. Si cambio a otro, ¿no? Por decir C09, entonces me sale fideos, ¿sí? Listo. Esta es mi función de búsqueda, ¿ya? Esta es mi función de búsqueda, ¿ok? Listo. Ahora, por lo visto en el ejercicio 1 el día de ayer, ¿no? Nosotros debemos optimizar esta solución, ¿ok? Se entiende que si hay un código ingresado y el código está en la tabla, como C09, entonces va a mostrar el producto relacionado, ¿no? Pero si yo ingreso un código que no existe, como por ejemplo XYZ, lo normal es que me muestre este tipo de error, numeral ND, que indica que el valor no ha sido encontrado en la tabla. Con lo cual, pues es correcto. Ese código no está registrado en la tabla ni asociado a algún producto. ¿Ok? Bien. Sin embargo, cuando yo deje vacía esta celda, es decir, no ingrese un código, aquí no me puede estar saliendo esto, numeral ND. ¿Por qué? Porque no estoy buscando nada, no estoy ingresando ningún código, ¿correcto? Entonces, como no estoy ingresando ningún código, lo que tiene que suceder acá es que esta celda debe quedar vacía, ¿no es cierto? Y solamente cuando yo ingrese un código, si el código que ingrese está en la tabla, entonces acá me deberá mostrar el producto relacionado a ese código. Y si coloco un código que no figura en la tabla de arriba, entonces me saldrá numeral ND. ¿Ok?
pero si yo no ingreso un código, no debería aparecerme numeral ND, porque no estoy ingresando nada. Entonces, para optimizar la solución, ¿no?, que parcialmente la tenemos con la función de búsqueda que hemos implementado ahí, necesitamos combinar en la fórmula esta función con otras funciones, ¿no? Ayer vimos una forma de hacerlo en el ejercicio 1 con las funciones contar punto blanco y con la función sí, ¿correcto? Bien, ahora vamos a plantear otra forma de hacerlo, porque no solamente hay un solo camino, sino hay varios, ¿ya? En este caso, entonces, he seleccionado la fórmula del buscar H y le he puesto control X, ¿ya? Para guardarla momentáneamente en el portapapeles. ¿Listo? Entonces, ¿cómo debería yo trabajar esta solución? Lo primero que tengo que resolver es ese tema, si se ingresa o no un código en esta celda, es decir, si tiene un código o está vacía, ¿no? Y habíamos mencionado que si en caso la celda está vacía, esta celda donde está producto también debería estar vacía, ¿ya? Entonces, el resultado está condicionado, por lo tanto, la función que voy a emplear es la función sí. En la función sí, yo voy a definir una prueba lógica, ¿correcto? Yo voy a definir una prueba lógica. Entonces, en esa prueba lógica, necesito crear una condición. Una condición normalmente acá que me va a servir es realizar una comparación de dos valores. Un valor, un valor lo va a determinar la función contar punto blanco. Entonces, yo le puedo poner acá, contar punto blanco, y como parámetro de esa función contar punto blanco le voy a dar esta celda, solamente esta celda. ¿Qué hace la función contar punto blanco? Dada una celda o un rango de celdas, te determina cuántas de ellas están vacías, ¿correcto? Si en este momento yo ejecutara la función contar punto blanco de D16 solita, o sea, aparte, el resultado de esta función debería dar 1. ¿Por qué? Porque la celda está vacía, ¿correcto? La celda está vacía, ¿ok? Ayer lo igualamos a 1, ¿no es cierto? Entonces, si esa igualdad se cumplía, significaba que esto estaba vacío. Pero también pude haber hecho ayer esto, ¿no? Que el resultado de contar punto blanco sea diferente de 0, ¿cierto? Entonces, yo sé que contar punto blanco va a votar uno de dos posibles valores. O bien va a votar 1 o bien va a votar 0, ¿ok? Para que se note mejor, vamos a incluso a trabajarla solita, ¿ya? Trabajarla solita, ¿ok? Ya. Entonces, fíjate, ¿qué resultado me va a dar aquí? Contar punto blanco de D16, esta función va a devolver 1, porque hay una celda en blanco. 1 es diferente de 0, ¿verdadero o falso? Verdadero. ¿Te das cuenta? Entonces, yo estoy construyendo ahí una prueba lógica, ¿correcto? Una prueba lógica, ¿ya? Esa prueba lógica, ¿qué cosa es? Una condición, ¿ok? Puedo comparar dos números, como puedo comparar una función con este número, porque esa función, ¿qué devuelve? Un dato tipo numérico, ¿no? Que es el 1. Si yo ingreso acá un código, por ejemplo, y coloco C05, entonces acá sale falso. ¿Por qué? Porque contar punto blanco de D16, ¿cuánto daría ahora? 0, porque no hay ninguna celda vacía en C16. 0 es diferente de 0, falso. ¿Sí? Listo. Entonces, voy construyendo mi solución, ¿no? Esto es mi prueba lógica, ¿sí? Mi prueba lógica. Listo. Entonces, ¿dónde voy a implementar esa prueba lógica? En la función condicional sí. École. Esta es mi prueba lógica. ¿Ok? Bien. Una vez que esta prueba lógica, ¿no? Cuando sea evaluada, si da verdadero, ¿no? Si da verdadero, ¿qué voy a colocar en el segundo parámetro? Si en caso da verdadero. ¿Qué colocaría? ¿No? Si contar punto blanco de D16, ¿no?, es diferente de 0, entonces en el segundo parámetro le voy a decir que deje la celda vacía. ¿Correcto? Que deje la celda vacía. ¿Sí? Caso contrario, ¿qué? Que me calcule la función de búsqueda.
Entonces ahí le pego el buscar H, ¿no? La fórmula que corté hace un momento, ¿sí? La fórmula que corté hace un momento, ¿ok? Cierro paréntesis y presiono Enter. Listo. Probamos entonces, ¿no? Cuando hay un código, está saliendo el producto asociado. A ver, vamos a probar con otro código. Listo, funciona. Y cuando no ingreso un código, no debe mostrar ningún producto. Listo. No muestra ningún producto cuando no ingreso algún código. ¿Sí? Entonces, la solución está funcionando. ¿Ya? Está funcionando. Para que yo me pueda guiar en esta fórmula, me posiciono acá y le voy a hacer un clic a prueba lógica, ¿correcto? Si esa prueba lógica es verdadera, va a ejecutar esto, lo que está en el segundo parámetro, que sería dejar la celda en blanco. Y si en caso la prueba lógica da falso, entonces recién ahí la función buscar h entraría a ejecutarse. ¿Ok? Listo. Ahora, de forma similar, tendría que hacer la fórmula con precio, ¿correcto? Con precio. ¿Ya? Entonces, puedo copiar toda esta fórmula y pegarla en la celda para calcular el precio. Lo único que tengo que tener en consideración previamente es con respecto a las referencias de celda. ¿Sí? La celda D16, en este caso, que hace referencia al código, ¿no? A mi valor buscado, lo más conveniente es que si esta fórmula yo la voy a copiar y pegar a otro lado, ojo, no voy a arrastrar, ¿no? Como en ejercicios anteriores, lo voy a copiar y lo voy a pegar, ¿no? Porque está separado por una línea. Entonces, lo más conveniente es que yo convierta esta referencia en absoluta para que no cambie, porque mi valor buscado siempre va a estar en D16. Entonces, ahí, igual acá. ¿Listo? La matriz, ya sea para calcular el nombre del producto, como ya sea para el precio, siempre va a ser el mismo rango. Entonces, mi matriz también la convierto en referencia absoluta. Listo. ¿Ok? En referencia absoluta. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la fórmula que vaya a copiar, lo único que va a cambiar va a ser el indicador de fila. Porque en este caso para el producto es 2, ¿no? Porque es la segunda fila de la matriz donde están los productos. Mientras que para el precio tendrá que ser ¿cuál? La fila 4, ¿no? Es ahí donde están los precios. ¿Listo? Bien. Haciendo eso entonces, copio, ¿sí? Copio mi fórmula, cuidado, ¿no? Y la pego. ¿Sí? Listo. Doble clic para editar. Ya acá o en la parte de arriba, en la barra de fórmulas, me ubico en el indicador de fila y en vez de 2 le pondré 4. Listo. Correcto. Entonces, fíjate, si yo ingreso un código como C06, me muestra el nombre del producto y me muestra el precio asociado. Es correcto. Ingreso uno más, C01, ahí está el producto y ahí está el precio. Si ingreso un código que no existe, lo normal es que me bote numeral ND en ambos, porque ese código no se encuentra en la tabla registrado. Es correcto, eso está bien por el momento. Y si no ingreso un código, no muestra nada. ¿Sí? Eso entonces es la solución que debimos haber dado en ese ejercicio. Y ya la tenemos. ¿Ok? Le vamos a dejar entonces con el código C01 para que muestre así. ¿Listo? Hemos visto acá entonces nuevamente cómo combinar, ¿no? 3 funciones para dar solución a este ejercicio. ¿Correcto? Para el ejercicio 3 me indica que al ingresar un código en la celda C8, en esta celda, ¿ok? Yo debo mostrar la información relacionada a dicho código como el nombre del empleado, las horas extras, si en caso tiene una AFP, qué AFP es, su sueldo base, el pago de horas extras y algún descuento por AFP. ¿Correcto? ¿Dónde está esa información? Como verás, no está en la misma hoja, ¿no? Está en una hoja llamada base. Entonces, los datos están en esta hoja llamada base.
En esta hoja llamada base me puedo dar cuenta que no solamente hay un cuadro, ¿no? O una tabla, sino hay varias tablas, ¿sí? Tengo el cuadro 1 con la lista de empleados, que tiene código, nombre de empleado, fecha de nacimiento, fecha de ingreso, sucursal de trabajo. Ahí indica si pertenece o no a la SNP, Sistema Nacional de Pensiones, o de repente está en una AFP y ahí está el nombre de la AFP, el cargo que tiene. Tengo ahora un cuadro 2, ¿no? Donde está el código, las tardanzas que haya tenido ese trabajador y las horas extras que haya podido realizar. En un tercer cuadro está figurando los cargos que hay con sus respectivos sueldos, ¿no? Un poco más acá indica que el pago por horas extras normalmente va a ser el 2% del sueldo base por cada hora extra. En el cuadro 4 hay un cuadro de descuentos, ¿no? Sobre las tardanzas indica que de acuerdo a la cantidad de tardanzas que tenga le van a descontar, ¿no? Con una tardanza descontarán 5 soles, con 3 15, con 5 90, y si tuviera de 6 tardanzas o más, sí, de 6 tardanzas a más, pues le van a descontar 500 soles, ¿no? Acá tengo un cuadro de AFPs, ¿no? Claro, hay un aporte que hacer a la AFP, entonces de acuerdo al tipo de AFP que tenga, le van a descontar un porcentaje de ¿qué? Del sueldo base. Y aquí abajo me dice que para los trabajadores que estén afiliados al Sistema Nacional de Pensiones, pues lo que le van a descontar es un 12% del sueldo base. Como verás, no solamente hay una tabla de datos, sino, digamos, hay varias tablas en la misma hoja. ¿Correcto? Listo. Entonces, a ver, vamos a ir solucionando esta parte. ¿Ok? Entonces, se supone que nosotros vamos a ingresar un código, ¿no? Entonces, normalmente estos son los códigos. Vamos a poner, por ejemplo, el 15001. Ya, vamos a poner acá el 15001. Listo. Ok, primero vamos a hacer el tema con lo que es funciones de búsqueda, ¿ya? Y una vez resolvamos el tema de funciones de búsqueda, ya optimizamos el resultado combinándola con otras funciones. Comenzamos. Basado en este código que he ingresado, yo quiero obtener el nombre del empleado. ¿Qué empleado tiene asociado este código? Entonces, yo me voy a la tabla base y de todos los cuadros que yo veo aquí, el que más, digamos, necesario o el que voy a utilizar para resolver ese ejercicio tendría que ser el cuadro 1, ¿no? Porque es ahí donde está el nombre del empleado, ¿no es cierto? Ok, entonces, mi valor buscado va a ser un código, ¿sí? Yo veo el cuadro 1, la información que tengo acá, entonces mi matriz, ¿no? Que es un rango de celdas que voy a seleccionar, pues va a ser un rango donde la columna del extremo izquierdo deba tener códigos, ¿no es cierto? Que ese es el requisito que pide, ¿no? Y entonces, al trabajarlo de esa manera, la función a utilizar va a ser buscar B, porque voy a hacer una búsqueda vertical, ¿correcto? Entonces, esa matriz, que normalmente es un rango de celdas que se seleccionaba, ¿no es cierto? Es un rango de celda que se seleccionaba. Como está en una hoja diferente a la que estoy haciendo el cálculo, ¿no? Está en otra hoja. En lugar de ponerle el rango de celdas, lo más beneficioso va a ser que previamente yo genere o cree un nombre a ese rango, ¿sí? Entonces, si mi matriz va a ser esta para el primer caso, ¿ok? Todo está, el cuadro 1, ¿no? Donde estoy seleccionando todo excepto los encabezados. Entonces, a este rango, que va a ser mi matriz, en este cuadro, le voy a poner un nombre, ¿no? ¿Ok? Entonces le voy a poner cuadro 1. Basta, le vamos a poner cuadro 1. ¿Sí? Sin dejar espacio en blanco. Cuadro 1. Listo. Enter. Bien. Este cuadro 1, entonces, ¿no es cierto? ¿Cuántas columnas tiene?
tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 columnas. ¿En qué columna está el nombre del empleado? En la columna 2. Ah, ya. Entonces, en la columna 2 está el nombre del empleado. Acuérdate de eso. Muy bien, vamos a construir la solución. Yo vengo acá y voy a decirle, buscar B, porque voy a hacer una búsqueda vertical. Valor buscado. Ok, quiero que me busques este código. Listo. Punto y coma. ¿En qué matriz lo voy a buscar? En el cuadro 1, ¿no? En el cuadro 1. Como ya le creé el nombre, lo voy a utilizar acá. Listo. Mi matriz es el cuadro 1. Muy bien. En el cuadro 1, ¿en qué columna estaban los nombres de los empleados? En la columna 2. Perfecto. Listo. Ahora, último parámetro. ¿Vas a realizar una búsqueda exacta o aproximada? Para este tipo de ejercicio todo va a ser búsqueda exacta. Entonces le vamos a poner falso o cero. Cualquiera de los dos es válido. ¿Ya? Listo. Y listo. María Ramos, ¿no? Tú verificas rápidamente y sí, pues 15.001 corresponde al empleado María Ramos. ¿Listo? Bien. Ahora, si yo quisiera calcular, ¿no? Si yo quisiera calcular las horas extras, ¿sí? Si yo quisiera calcular las horas extras, ¿ya? Entonces, reviso la información en base, ¿no? Dado ese código, quiero saber cuántas horas extras ha tenido un trabajador, si en caso las ha hecho. Y esa información la puedo sacar del cuadro 2, ¿no? Porque acá están los códigos y acá están las horas extras que ha hecho cada trabajador, ¿no? Representado por su código. ¿Ok? Entonces, aquí yo también voy a realizar una búsqueda vertical por la forma en la cual está distribuida la información. Voy a buscar un código, ese código lo voy a buscar aquí, ¿no es cierto? Por lo tanto, mi matriz en esta parte tendría que ser este rango de celdas, ¿no? Todo el cuadro 2 excepto los encabezados. A eso le voy a poner entonces el nombre de cuadro 2. Listo. Regreso al ejercicio 3 y coloco la solución. Entonces acá le digo, esto es igual a buscar B. Mi valor buscado es este código, ¿ok? Punto y coma. ¿En qué matriz voy a buscar ese código? Bueno, para calcular las horas extras, quiero que lo busques en la matriz que le puse el nombre cuadro 2. ¿Esta matriz tendría 3 columnas? Sí, tenía 3 columnas. ¿Dónde estaban las horas extras? En la tercera columna. ¿Ok? Entonces, el indicador de columnas será 3. Último parámetro, búsqueda exacta, valor de 0. Listo. Y ahí está, 3. ¿No? Puedo verificar, a ver, ¿qué pasa si pongo el código 15.002? Supuestamente no tiene horas extras. Vamos a colocar acá 15.002. Ok, pertenece a Miguel Subero y efectivamente no tiene horas extras. Tú verificas, Miguel Subero, 15.002, correcto. El código 15.002 tiene horas extras, no, no tiene. Bien. Listo. Ahora quiere que de ese código tú muestres, ¿no? Si en caso lo tiene, el nombre de la AFP al cual esté afiliado. A ver. ¿En qué cuadro está el AFP? En el 1, en el cuadro 1, ¿sí? O sea, en base al código que vas a buscar en la matriz, ¿no? ¿Cuál es la matriz acá? Cuadro 1, ¿no? ¿Te acuerdas que le pusimos ese nombre? Entonces, en esa matriz yo voy a buscar mi código en la columna del extremo izquierdo. ¿Y qué información quiero que me devuelva si en caso encuentra coincidencia? La información de la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7. 7, ¿no es cierto? Porque yo quiero que devuelva el nombre de la AFP. Listo, 7 entonces. Para el 15.002 debería salir horizonte. Muy bien, entonces yo vengo acá y le digo, buscar B, valor buscado, el que esté en C8,
¿En qué matriz lo va a buscar? En el cuadro 1. ¿En qué columna? Era en la 7. Búsqueda exacta, sí, 0. Listo. Presiono Enter, horizonte. Verifico y efectivamente el 15.002 está en horizonte. ¿Ok? Está en horizonte. ¿Qué pasa si pongo a ver el 15.000? A ver, vamos a poner un código. Es el 15.011. El 15.011 es Juana López, está en Profuturo y tiene 2 horas extras. A ver, vamos a ver si sale así. Vamos a poner acá 15.011. Ahí está. Juana López, 2 horas extras, ¿no? Y su AFP es Profuturo. Listo. Va cuadrando la información, ¿no? En base al código que estoy ingresando, está empezando a aparecer toda la información relacionada a dicho código. Vamos ahora con los pagos, ¿no? Me pide calcular el sueldo base. ¿Cuál será el sueldo base de este código, por decir, ¿no? A ver, veamos. ¿Dónde están los sueldos? Aquí. Pero el sueldo en este cuadro no está relacionado a un código, si te das cuenta. No está relacionado a un código, está relacionado a un cargo. Ojo con eso. Para hallar el nombre de empleado y para hallar el AFP, eso estaba en el cuadro 1, ¿no? El nombre del empleado y el AFP, porque esos dos estaban asociados al código. En el ejercicio 2, en la cantidad de horas extras, eso yo lo saqué del cuadro 2 porque las horas extras estaban asociadas al código. Ahora me pide calcular el sueldo base. Pero cuando yo verifico el cuadro 3, que es donde están los sueldos, no hay asociado un código como en los casos anteriores. Ese sueldo base está asociado a un cargo. Entonces, ¿cómo hago para que ingresado un código, como el 15.011, acá aparezca el sueldo base? ¿No? ¿Listo? Este ejercicio es un poquito ya más complejo. Bien. Cuando te topes con esa situación, lo que tú vas a hacer es, en los cuadros o tablas que tengas, identificar en cuáles de ellos, ¿no es cierto?, hay un campo en común. En este caso, tenemos cuadro 1 y tenemos cuadro 3. ¿Qué campo en común tienen ambos cuadros? Y el campo en común que vas a darte cuenta que tienen es cargo. ¿Correcto? El campo en común que tienen es cargo. ¿Sí? Entonces, yo a través del cargo, que es el campo que tienen en común, puedo asociar el código con el sueldo base. ¿Cómo así? Entonces, vamos a resolverlo esto. Lo primero que yo acá necesito entender es lo siguiente. Para yo extraer este sueldo, necesito como valor buscado el cargo, ¿correcto? Necesito como valor buscado el cargo. Si yo tengo el cargo, puedo extraer el sueldo base. Ahora, ¿cómo hallo el cargo para un determinado código, como el 15.011? ¿Qué cargo tiene el 15.011? Contador. ¿Cómo hallo para que obtenga el cargo? Ah, con una función de búsqueda. Listo. Presta atención acá. Entonces, yo agarro y digo, si aplico una función de búsqueda, como buscar B, en el cual mi valor buscado es el código que ingresan arriba, y ese código lo voy a buscar en la matriz, ¿ya? En la matriz cuadro 1, ¿no?, de la primera tabla, ¿correcto? Donde el indicador de columna que hace referencia a los cargos es la última, ¿no es cierto? Es decir, era la columna 8. La columna 8. Realizando una búsqueda exacta,
Quiere decir entonces que acá la respuesta que debo obtener, ¿qué cosa es? El cargo. Y efectivamente, me da el cargo. ¿Sí? A partir de este código he obtenido el cargo con la función de búsqueda. Listo, tú dirás, hey, pero no quiere que muestres el cargo, quiere que muestres el sueldo base de ese código. Ok, está bien, pero recuerda que cuando indicamos que el campo en común que tenían estos dos cuadros, ¿qué era justamente? Cargo. Ya tengo el cargo del código 15011, es contador. Entonces, si ya tengo el cargo, puedo obtener el sueldo base, ¿no? Puedo obtener el sueldo base. ¿Y cómo haría eso? Combinando funciones. ¿Que hay que usar funciones otra vez de otro lado? No, en las mismas de búsqueda. ¿Sí? Para yo tener el sueldo base en el cuadro 3, ¿qué necesito? Tener el cargo. Ya lo tengo. Aquí está. ¿Quién me lo dio? Esta fórmula. Entonces, si esta fórmula da el cargo, este se convierte en mi valor buscado de mi otra función de búsqueda que voy a aplicar. ¿Cómo así? Yo voy a aplicar una búsqueda en esta matriz, a la cual le voy a poner como nombre cuadro 3. ¿Listo? Esta matriz va a ser cuadro 3. En esta matriz, la columna del extremo izquierdo, ¿qué tiene? Cargos. ¿Cuál debería ser mi valor buscado? Aquí, un cargo. Y si tengo un cargo, lo va a buscar acá. Y cuando encuentre coincidencia, la información de qué columna de esta matriz quiero. De la columna 2. Listo. Eso lo voy a traducir de esta forma. Mi valor buscado para el cuadro 3 es cargo. Ya lo obtuve con esta fórmula. Ya lo obtuve. Listo. Entonces, mira, voy a venir acá. Voy a poner el cursor después del igual y voy a aplicar otra función de búsqueda, otro buscar B. No escribo el nombre de la función completa, sino una parte, bajo con las teclas direccionales, ubico la función que me interesa, que es buscar B, y presiono Tab. ¿Listo? Donde está el cursor está indicando la sintaxis de la primera función. Mi valor buscado, ¿cuál es? El cargo. ¿Y quién me da ese cargo? La fórmula que está resaltándose ahí, la que ingresé hace un momento. Ok, si ese valor buscado, ¿no? Que en este caso es un cargo, ¿ok? ¿Dónde lo voy a buscar? ¿En dónde lo voy a buscar? Lo voy a buscar en mi matriz que le puse como nombre cuadro 3. ¿Listo? Cuadro 3. Entonces, este es mi valor buscado, esta es mi matriz. Muy bien. Y en el cuadro 3, en esa matriz de dos columnas, ¿en qué columna estaba el sueldo? En la segunda columna. Entonces, indicador de columna 2. Y finalmente, como voy a hacer una búsqueda exacta, último parámetro, 0. Cierro paréntesis de la función buscar B y listo. Para el código 15011, ¿no? Su sueldo base, ¿cuál es? 600 soles. Claro. El cargo que tiene ese trabajador es de contador. Y a los contadores, ¿cuánto se les paga? 600 soles. Si yo agarro y cambio el valor y le pongo acá, a ver, 15.005. Ingresé mal el dato. 15.005. Andrés Fuentes. No tiene horas extras. No está afiliado a una AFP y su sueldo base es 600. A ver. 15.005. Andrés Fuentes. Efectivamente, no está afiliado a una AFP. Claro, porque está en el SNP. ¿Sí? 15.005. No tiene horas extras.
el señor es contador también, por lo tanto ganas 600 soles. A ver, vamos con el 15.001, ¿no? Él es vendedor, debería ganar ¿cuánto? 380. Vamos a poner acá 15.001. Listo, 15.001. María Ramos, horas extras 3, integra, sueldo base 380. Cuadra, ¿sí? Entonces, fíjate cómo yo puedo combinar, ya, puedo combinar, ¿sí? Dos funciones de búsqueda para hallar un resultado, ¿ok? Eso es de acuerdo a las circunstancias que se van presentando. En las anteriores no tenía necesidad, pero acá sí. ¿Listo? Y esa es la importancia de entender cómo trabaja individualmente para que luego, usando tu creatividad, sepas cómo combinarlas con otras. Bien, ahora me pide el pago de horas extras. ¿Sí? El pago de horas extras. A ver, ¿cómo calculo eso? Según esto, dice que el pago de horas extras es el 2% del sueldo base por cada hora extra. Ah, ya, esa es una fórmula, Domá. ¿No? Esa es una fórmula, Domá. Entonces, los pagos extras serían 2%, ¿ok? Del sueldo base, es decir, 2% por esta celda, ¿no? Porque esa celda está el sueldo base, por cada hora extra. En esta celda tengo la cantidad de horas extras, ¿sí? ¿Correcto? Listo. Entonces, de esa manera calculo el pago de horas extras, según lo que me dice. Es el 2% del sueldo base por la cantidad de horas extras que ha tenido. Entonces, sería 2% por 380, que es el sueldo base, por 3 horas extras que tiene este trabajador. Listo. ¿Ok? Como es un valor monetario, de repente le puedo, ¿no? Seleccionar al de arriba, le pongo copiar formato, vengo aquí, ¡pac! Y le pego el mismo formato. Listo. Finalmente, descuentos. Descuento por AFP, ¿no? Este señor, por ejemplo, tiene Integra, descuento por AFP. Entonces, aquí está, ¿sí? Si es Integra, a ese señor le deberían descontar el 13% del sueldo base, ¿no? Ok. Entonces, aquí, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Dado este código, ¿no es cierto? Yo necesito acá aplicar un descuento por AFP. Según veo, la información que está distribuida acá con respecto al descuento en porcentaje de las AFPs está de esta forma, horizontalmente, ¿sí? Entonces, como está de forma horizontal, voy a tener que realizar una búsqueda horizontal, por lo tanto la función a emplear aquí sería buscar H, donde la matriz, ¿no? Que es lo que estoy seleccionando en este momento, la matriz que seleccione, la fila superior, o sea la de acá, tiene que coincidir ¿con qué? Con el valor buscado. En este caso, mi valor buscado, ¿qué debería ser? El nombre de la AFP, ¿no? Porque si yo tengo el nombre de la AFP, entonces en la segunda fila me puede devolver el porcentaje de descuento que voy a aplicar. ¿Ok? ¿Dónde está el nombre de la AFP? Ya lo calculé acá arriba, ¿no es cierto? Entonces, puedo hacer lo siguiente, ¿no? Para calcular el nombre de esta AFP, esto ha sido gracias a este código, ¿no es cierto? Ha sido gracias a ese código, porque mi valor buscado, ¿qué era? Ese código. Listo, ¿no? Entonces, similar al anterior. Si acá, ¿no es cierto? Aquí, en el cuadro 1 y acá en el cuadro de las AFPs, ¿qué campo tienen en común? Porque las AFPs no tienen código, ¿no es cierto? No tienen código. Entonces, el cuadro 1 y el cuadro de los AFPs, ¿qué campo tienen en común? El nombre de la AFP. Porque si yo tengo acá el nombre de la AFP, puedo obtener el porcentaje de descuento. ¿Ok?
Listo, entonces, ¿cómo obtengo el nombre de la AFP? A través del código que me da. Eso ya lo tengo acá arriba. Entonces, acá abajo, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar esa referencia. Entonces, le voy a decir, búsqueda horizontal. Mi valor buscado, para este caso, tiene que ser el nombre de la AFP. Eso está en esta celda. Listo. Mi valor buscado sería ese. Punto y coma. ¿En qué matriz lo voy a buscar? En la matriz de los AFPs. Ah, me faltó seleccionar previamente esta matriz, esta de acá, y darle un nombre. Entonces yo le voy a poner acá, a ver, cuadros AFP. Listo, así todo junto. Muy bien. Muy bien. Vuelvo a ejecutar la fórmula, buscar H. Mi valor buscado, había mencionado que tiene que ser el nombre de la AFP, punto y coma. Mi matriz, ¿no? Mi rango de celdas es cuadro AFP, ¿no? Ese rango. Recuerda que le pongo un nombre porque el rango está en otra hoja, ¿ya? Punto y coma. ¿En qué fila de esa matriz está el porcentaje de descuento? Había dos filas, en la segunda, en la de abajo. Ok, fila 2. ¿Voy a hacer búsqueda exacta? Sí, 0. Listo. Entonces, ahí sale. Ok, esto convertido a porcentaje sería equivalente al 13%, ¿no? Claro, un integra es el 13%. Integra 13%. Está bien. Solo que por el formato de la celda, ¿no es cierto? Se está expresando en soles. Pero sabemos que 0.13 es equivalente a decir 13%. Ok, pero no quiero yo el porcentaje de descuento, sino quiero cuánto es lo que va a descontar. Porque acá dice que es un porcentaje del sueldo base. En este caso, si este integra, le deben descontar el 13% del sueldo base. Ah, ya, 13% del sueldo base. Ya obtuve el porcentaje acá. Entonces, esta fórmula me da el porcentaje, el 13%. Lo debo multiplicar por, ¿ya? Lo debo multiplicar por el sueldo base. ¿En qué celda calculé el sueldo base? Aquí, en C14. Listo. Multiplico y ya está. Ese es el descuento que va a tener este trabajador. ¿Ya? Probamos con otro. A ver, 15.002. Señor Miguel Subero, él es de AFP Horizonte, ¿no es cierto? A ver, AFP Horizonte, ¿qué porcentaje le van a descontar? 12% del sueldo base. Calculemos. 12% del sueldo base, que es 600, es pues 72. Cuadra. ¿Sí? Listo. Entonces, yo voy ingresando cualquier otro código y me va dando el nombre del empleado, las horas extras, ¿no? Si pertenece a una AFP, el nombre de la AFP, el sueldo base, el pago de horas extras en caso lo tenga, en este caso no tiene horas extras, y el descuento que le están haciendo por AFP, ¿no? En este caso, Arboleda es el 10% del sueldo base como descuento. Si su sueldo base es 380, 10% de descuento por esa AFP, 38 soles, cuadro. ¿Sí? Listo. Ok, entonces, aplicando funciones de búsqueda, buscar B o buscar H, hemos resuelto esta parte. ¿Ya? Sabemos que si colocamos un código que no existe, ¿ya? Por decir 0000, obviamente debe salir numeral ND porque ese código no está registrado en la base. ¿Sí? Hasta el momento, eso está así, hasta el momento. ¿Ya? Pero lo que sí no puede pasar, ¿no? Es que si yo no ingreso un código, o sea, si acá no ingreso un código, lo dejo en blanco, esto no puede quedar así, ¿no es cierto? No puede quedar así, porque no estoy ingresando nada, no quiero que busque nada. Entonces, lo correcto es que esto quede en blanco, ¿ok? Entonces, cuando te evalúen, ¿no? Cuando vayas a postular a un lugar,
y te pongan ejercicios de este tipo, entonces no te van a especificar qué función tienes que aplicar, ¿no? Sino tú vas a tener que deducir, ¿ok? Y es más, cuando plantees soluciones, tú tienes que probar a ver cómo puedes optimizar esa fórmula, ¿no? Si tú lo dejaras así, sería una solución parcial, ¿ok? Pero no estaría óptima. Entonces, para optimizar eso, ¿qué tendría que hacer en cada una de estas celdas? ¿No? Si has visto en los ejercicios anteriores que hemos aplicado un condicional, ¿no? Para evaluar si la celda donde voy a ingresar un código va a estar vacío o no. Entonces, de forma similar acá lo aplicas, ¿no es cierto? Entonces, en esta fórmula, selecciono control X un ratito para sacarlo de ahí, ¿no? Y le digo, mira, otra manera, si el valor de esta celda, y mira, voy a hacerlo esta vez sin función, si el valor de esta celda, C8, ¿ya? Si el valor de esta celda es igual a una celda vacía, esta es otra forma de representar mi prueba lógica. Esta es otra forma de hacerlo, ¿sí? Si el valor de la celda C8 es igual al vacío, ¿no? Es decir, si esto está vacío, ¿cómo debe quedar esta celda donde estás haciendo la fórmula? Vacía, debe quedar vacía. Caso contrario, ¿qué significa el caso contrario? Que acá esto no está vacío. Entonces, ¿qué haría en el tercer parámetro? Que calcule la función de búsqueda. ¿Sí? Listo. Entonces, si acá no ingreso un código, no sale el nombre del empleado. Si ingreso un código, ahí recién sale. ¿Listo? ¿De forma similar tendré que hacer con el resto? Sí. ¿La fórmula sería prácticamente la misma? Sí. ¿No? Entonces puedo seleccionar, copio. Entonces vengo acá, ¿listo? La antepongo y pego. Si te mareas acá, vienes acá arriba. Función sí. Prueba lógica. Si C8 es igual al vacío, deja la celda vacía. Caso contrario, haz la búsqueda. Cierra paréntesis de sí y listo. Igual con esto. ¿Correcto? Ya, como tú has practicado el control C, control V, no creo que tengas problemas para copiar, pegar fórmulas. Si esto es verdadero, deja la celda vacía, siempre guiándome de la sintaxis. Caso contrario, ejecuta la función de búsqueda. Listo. Mira, hasta ahí nomás. No ingreso un código, no sale nada. Ingreso un código, listo, sale la información relacionada. ¿Ok? Así es como debe estar. Aquí, lo mismo, ¿no? A todo eso que voy a anteponer, mi condicional sí. Si te das cuenta es el mismo que estoy aplicándole en todos. Si la celda C8 está vacía, deja esta celda vacía. Caso contrario, calcula esto. Lo que ya estaba ahí, calcula eso. Listo. Igual en el pago de horas extras, ¿no? Mi condicional sí. Le voy agregando también a eso. Y voy probando. A ver. No ingreso un código. Mira, no está apareciendo nada. Ingreso un código. Listo. Va saliendo la información. Finalmente en este. ¿Listo? Igual, ¿no? Solamente puede haber un igual al inicio. Y prueba lógica está bien. Valor si verdadero, valor si falso. Y cierro paréntesis al final. Listo. Entonces, ahora sí he optimizado la solución. No ingreso un código, no aparece nada. Ingreso un código que no corresponde, por decir este, numeral ND. Bueno, no existe ese código, está bien, ¿no? Ingreso un código que sí corresponde y me aparece toda la información. A ver, acá me ha salido numeral ND. ¿Por qué me ha salido numeral ND acá?
Analizo mi fórmula. Analizo mi fórmula. Aquí, en la de buscar H. Vamos a ver. ¿Por qué sale esto? Ah, este señor no tiene AFP. Este señor no tiene AFP. Entonces, como no tiene AFP, el valor buscado aquí, ya, el valor buscado, ¿sí? Ya no es el nombre de una AFP, sino es un guión. Ya, a ver, vamos a analizar por qué es un guión. 15.005. 15.005. Este es. Claro, no tiene AFP, porque este señor está afiliado a la SNP, al Sistema Nacional de Pensiones. Entonces, como en la matriz, ¿no? En lugar de buscar un nombre, está buscando un guión, ¿no es cierto? Está buscando un guión acá arriba, nunca encuentra coincidencia, por lo tanto, ¿qué va a devolver? Numeral ND, ¿sí? Numeral ND, ¿correcto? No es un error de la fórmula, ¿ok? Pero me estoy dando cuenta que si la solución que he colocado acá solamente aplica un descuento de AFP cuando el empleado pertenece a una AFP. Ahí no hay problemas. Pero si el empleado pertenece a la ONP, como este señor, acá me está saliendo el numeral ND. Y no debería salirme esto. De repente lo que debería salirme es 0. ¿No? Porque si no tiene AFP, descuentos de AFP, 0. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué significa? Mi solución es parcial. Funciona solamente cuando el empleado tiene AFP. ¿No? Pero en casos como este, en este tipo de casos donde el empleado no lo tiene, no tiene AFP, ahí está generando ese valor no encontrado. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que esta solución, ¿ya? Esta solución yo la tengo que optimizar. Entonces, ¿cómo la voy a optimizar? De la siguiente forma. Voy a cortar todo eso, ¿sí? Mira, habíamos armado esto, ¿correcto? Función sí, para determinar si la celda C8 estaba vacía o no, ¿no? Si la celda C8 está vacía, entonces, ¿ya? Entonces, deja esta celda vacía. Listo, entonces, hasta ahí estamos bien, ¿no? Porque es lo primero que va a evaluar. Si no hay un código ingresado, no tiene por qué mostrar nada. Listo. En caso ingrese un código, esto va a ser falso, se va a ir al tercer parámetro. Y en el tercer parámetro, no le voy a pedir que haga la búsqueda directamente, como estaba hace un momento, sino que voy a aplicar otro condicional, otra función sí. Entonces yo voy a colocar acá otro sí en el tercer parámetro. Esa otra función sí tiene sus propios 3 parámetros. Y en su primer parámetro, ¿qué voy a colocar? Una prueba lógica. ¿Y qué le voy a decir en esta prueba lógica? Le voy a decir, si el valor de esta celda es igual a este carácter, es decir, al guión, ¿ok? Es igual al guión, ¿no? Como el caso de este señor, ¿no es cierto? Si es igual al guión, entonces acá, como resultado, si esta condición se cumple, entonces tú me vas a colocar el valor de 0, ¿no? Porque esto significa que no pertenece a la AFP, según la tabla. Entonces, descuento por AFP, 0. Caso contrario, quiere decir que acá no va a aparecer el guión, sino va a aparecer el nombre de una AFP. Entonces, en ese caso, me aplicas esta fórmula de búsqueda. Cierro paréntesis del segundo sí y cierro paréntesis del primer sí. Ahora, si tú vienes acá y haces un clic, primer parámetro, segundo parámetro del primer sí, este. Tercer parámetro, todo esto. O sea, ¿qué significa esto?
Primero evalúa si el valor de la celda C8 está vacía. Si en caso está vacía, o sea, esto se cumple, viene acá y deja la celda vacía. Chao, no hay más. Pero, si el resultado de esto, ¿no?, es falso, es decir, la celda no está vacía en C8, entonces viene acá al valor sí falso y ejecuta todo eso. ¿Cómo lo ejecuta? De izquierda a derecha. ¿Qué significa eso? Que de toda esta fórmula combinada, viene a la izquierda y encuentra primero a esta otra función sí, y es la que va a ejecutar primero. Entonces comienza, entra a ese sí y encuentra esta condición. Verifica si el valor de C11 es igual a este carácter. En caso sea igual, va a imprimir este resultado, 0. Caso contrario, quiere decir que no es igual al guión, sino al nombre de una FP, entonces va a venir acá y va a ejecutar esta función de búsqueda. ¿Listo? Bien. Probamos entonces, y ahí, está bien, sale 0. A ver, vamos a probar con el otro, el 15.002. Está, y está haciendo el descuento de la AFP Horizonte. ¿Sí? Listo. Entonces, para cualquier otro que no pertenezca a una FP, como por ejemplo el 15.008, ¿no? El 15.008 acá, también debe funcionar. Listo. ¿Sí? Esteban Salas no tiene horas extras, no está afiliado a una FP, ¿no? Su sueldo base es 380, no tiene pago de horas extras y el descuento es 0 porque obviamente él pertenece al Sistema Nacional de Pensiones según la información que está acá, ¿no? Él pertenece al Sistema Nacional de Pensiones. ¿Sí? Muy bien. Vamos a la última parte. Esta es una función lógica, pero decidí incluirla recién en esta parte, la función sí.error. Acepta y controla errores en una fórmula. Devuelve un valor, ¿no?, que se especifique si la fórmula da un error o devuelve un resultado de la fórmula. Ok, vamos a traducir esa definición que tiene el Excel en el ejercicio. La función sí.error tiene dos parámetros. Uno denominado valor, que dice es el argumento donde se busca un error. Y el segundo parámetro, valor sí error, es el valor que se devuelve si la fórmula devuelve un error. ¿Cuáles son los tipos de errores que normalmente vas a encontrar? Numeral NA, numeral valor, ref, div 0, numeral num, numeral nombre, numeral nulo. Ojo, por la versión, a mí me está saliendo numeral D en el tema de funciones de búsqueda. Pero como ustedes tienen de repente versiones anteriores, a ustedes les va a salir numeral A. ¿Ya? Es equivalente, no te preocupes. Numeral D, o mejor dicho, numeral n/d o numeral n/a significa valor no encontrado. ¿Ya? Para entender esa función de sí.error, que es una de las variantes de los condicionales, ¿ok?, vamos a ver en este ejercicio por partes. Mira, ya, este ejercicio por partes. Listo, vamos a borrar eso. En esta parte entonces, habíamos visto un ejemplo, ¿no?, en el cual tenía ciertos códigos asociados a un nombre de artículo, un peso en kilogramos y un precio unitario. ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces yo ingresaba acá un código y de acuerdo a ese código me daba el nombre del artículo, ¿no es cierto? Y luego yo podía calcular el peso y podía calcular la categoría. ¿Correcto? Bien. Como este ejercicio ha sido hecho anteriormente, entonces las fórmulas para hallar el peso y la categoría ya las vas a encontrar en la primera hoja. Listo. Vamos a trabajar acá, en el nombre del artículo. Y vamos a hacerlo evolucionar esa fórmula. La fórmula que nosotros aplicamos en un inicio el día de ayer para resolver este ejercicio que está en la primera parte, era que para yo mostrar el nombre del artículo, ¿no es cierto?, aplicaba una función de búsqueda que es esta, donde mi valor buscado era este,
mi matriz era este rango de celdas, ¿no? Donde la columna de la izquierda, pues, tiene códigos, que es justamente lo que estoy buscando, un código, y yo quería que me devuelva el nombre del artículo. Entonces, eso estaba de la matriz en la segunda columna, ¿no? O en la columna 2, ¿correcto? Y en el último parámetro le ponía falso o cero para determinar que era una búsqueda exacta. Listo. Ok. Entonces, ya, si yo vengo acá y pongo un código de la tabla, entonces me sale el nombre del producto. Pero si ingreso un código que no está en la tabla, me sale numeral n/d o numeral n/a, ¿ya? Según la versión que tengas. Entonces, esto es lo que yo no quiero. No quiero que aparezca ese tipo de error, ¿ok? No quiero. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Listo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, digamos que esta es la solución nivel básico, ¿ya? Nivel básico. Listo. Mismo ejercicio, solución nivel intermedio. Solución nivel intermedio. Aplico la función si.error. ¿Ya? Entonces, ¿cómo? A esta función de búsqueda, ¿no? Que yo hallé como solución parcial, lo voy a copiar un ratito, ¿ya? Y la voy a aplicar acá. ¿Listo? La voy a aplicar acá. Entonces, si.error de la función, si.error. El primer parámetro, ¿qué es? Valor, ¿sí? ¿Qué significa valor? Dice, es el argumento donde se busca un error. Es el argumento donde se busca un error. Entonces, ¿qué le voy a poner yo acá como valor? Le voy a poner la fórmula que hice acá arriba de buscar B. O sea, esta. ¿Sí? La que copié hace un ratito. Entonces, en otras palabras, al colocar esa función de buscar B en el primer parámetro del si.error, le estoy diciendo, en esta fórmula quiero que me busques un error. ¿Ya? Quiero que me busques un error. Si se da. ¿Cuándo se va a dar un error en esta fórmula? ¿Cuándo se va a dar un error? Cuando el valor buscado que ingreses, o sea, un código, no esté en la tabla, ¿no es cierto? Cuando yo ingreso un código que no está en la tabla, esta función devuelve un tipo de error, numeral n/d o, en tu caso, numeral n/a. Entonces, cuando eso suceda, esta función la va a detectar ese error, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Una vez que lo detecte, en vez que muestre ese tipo de error, va a mostrar lo que tú coloques en el segundo parámetro. Entonces, de repente tú en el segundo parámetro quieres indicar una cadena de texto, ¿sí? Por decir, vamos a ponerle artículo no encontrado. Como es una cadena de texto, tiene que estar entre comillas. Entonces, artículo no encontrado. ¿Listo? Y ya está. Ahí están mis dos parámetros de la función si.error. Primer parámetro, valor. ¿Qué significa? Dime, ¿dónde quieres que busque? Esto puede ser una función, puedes darle una referencia de celda, ¿no? Según sea el caso, ¿ya? Y en esto va a buscar, y cuando se dé un error, ¿ya? Si se da un error, entonces solamente en ese caso, ¿ya? Por eso dice si.error. Si aquí en esta función de buscar B encuentro un error, ¿no? Generado, entonces en lugar de mostrar el error, voy a mostrar lo que colocaste en el segundo parámetro. ¿Qué colocaba en el segundo parámetro? Artículo no encontrado. Entonces, si yo pongo acá el código A001, ¿qué me debe salir? Producto 2, listo. Si coloco el código B002, ¿qué me debe salir? Producto 5.
Perdón. El valor buscado acá sería E27. E27. Listo. Claro, este, ¿no? Es el valor buscado, E27. Coloco el código A02. Y como ese código no está en mi tabla de datos, entonces en vez que me muestre el numeral, ¿no? N/D, me sale, ¿qué cosa? Me sale el texto que yo indiqué en caso se encuentre ese error, ¿ya? Entonces, si yo ingreso un código y el código está en la tabla, listo, ¿ok? Me sale el nombre del producto. Pero si ese código no está en la tabla X, Y, Z, por ejemplo, antes me salía numeral ND, ¿no es cierto? Ahora no. Ahora me va a salir lo que yo quiera. Entonces, como yo quiero que salga, cuando un código no existe en la tabla, yo quiero que me salga este texto, entonces eso sale gracias a esta función, al sí.error. ¿Sí? Al sí.error. ¿Ya? Evalúa en el primer parámetro dónde debe buscar un error y solamente si lo encuentra, o sea, si esta función genera un error, entonces ejecuta lo que tú le indiques en este parámetro. Puede ser una cadena de texto, puede ser una fórmula, un valor, lo que tú desees, o dejar la celda en blanco. ¿Ya? Lo que tú desees. ¿Listo? Entonces ya la respuesta ante un posible error que se genere está determinado por lo que tú veas más conveniente. ¿Listo? Bien. Finalmente, nivel avanzado, ¿no es cierto? Es aplicar lo anterior, ¿no es cierto? Es aplicar lo anterior con nuestro condicional sí. ¿Por qué? Porque si yo no ingreso un código, no me puede salir artículo no encontrado, porque no estoy buscando nada nuevamente, ¿sí? ¿Por qué está saliendo acá artículo no encontrado? Porque así como está esta función, ¿qué es lo que pasa? ¿Hay algo en E27? No. Entonces, lo está buscando en la tabla, no encuentra coincidencia y sale el numeral ND. Eso es un error. Entonces, cuando hay un error, esta función, ¿qué hace? Como encuentra un error, devuelve esto. Pero acá está mal, pues, porque no estoy ingresando nada. Entonces, optimizamos la solución anterior. ¿No? Listo. Lo puedo copiar o lo puedo volver a hacer, como tú desees. ¿Ya? Digamos que lo voy a volver a hacer. Entonces, para plantear la solución, obviamente ahí ya manejas funciones de manera individual, piensas primero cómo se va a plantear la solución y cuando la tienes en tu cabecita simplemente la traduces al lenguaje de Excel, ¿no? En este caso yo primero evaluaría si el valor de esta celda, ¿no es cierto?, es igual al vacío, ¿sí? Si el valor de esa celda es igual al vacío, entonces esta celda, donde está el nombre del artículo, la dejaría vacía. Caso contrario, ¿ya? Caso contrario, si esta celda no estuviera vacía, entonces aquí en este parámetro, ¿no? Realizaría mi búsqueda. Pero si la búsqueda tuviera un error, entonces desearía que la función sí.error evaluara esa función de búsqueda. Entonces le pongo ahí sí.error y en el valor ingresaría, voy a hacerlo acá arriba, ingresaría mi función de búsqueda. Entonces acá pondría buscar B, mi valor buscado es E30. ¿En qué matriz lo voy a buscar? En esta matriz. ¿En qué columna está el nombre del artículo? En la columna 2. ¿Qué tipo de búsqueda es exacta? Entonces pongo 0. ¿No? Y acá viene el tema de los paréntesis.
La última función que inserté fue buscar b, entonces cierro paréntesis de buscar b. La penúltima función es si.error, cierro paréntesis de si.error. Y la primera función fue el si, cierro paréntesis del si. Quiero saber si mi función está correcta, si no estoy cometiendo algún error en los parámetros, entonces ¿qué hago? Vengo acá y por ejemplo en la función si. Prueba lógica, primer parámetro, es correcto. Si eso se cumple, valor si es verdadero, correcto. Acá hay un doble punto y coma, elimino uno. Ahora sí, ¿sí? Cuando no te selecciona algo, ahí algo está mal, entonces lo corriges. Valor si es falso, todo esto. Entonces, ¿qué quiere decir esta parte? Si el valor de la celda E30, ¿no? Que es donde voy a insertar un código, esa celda está vacía, déjame esta celda vacía. Caso contrario, si esto es falso, o sea, no está vacía la celda, entonces ven y ejecuta este código. De izquierda a derecha vienes y primero trabaja la función si.error. Entonces la función si.error, ¿qué hace? Evalúa esta función. Y si esta función genera un error, ¿qué debemos hacer? Si genera un error, debemos indicarle qué valor va a imprimir si en caso se da un error. Listo. A ver, ¿qué le indicamos ahí entonces? Faltaba definirle eso. Le vamos a indicar, punto y coma, que genere la cadena de texto artículo no encontrado. Entre comillas, artículo no encontrado. ¿Listo? Bien. Entonces, verifico nuevamente. Primer parámetro del si error, la función de búsqueda, listo. Y si en caso encuentro un error, va a imprimir esto, correcto. ¿No? Y finalmente la función buscar b. Pongo el cursor acá, después del paréntesis. Listo. Sale su sintaxis. Valor buscado. Muy bien. ¿En qué matriz lo va a buscar? Ok. El valor de qué columna me va a devolver. Listo. ¿Sí? Y el tipo de búsqueda que va a ser exacto. Bien. Presiono Enter y pruebo. Ingreso un código de la tabla de 001. Es el producto 4, correcto, está bien. Ingreso un código que no corresponde, XYZ por ejemplo. Artículo no encontrado, es correcto. ¿Listo? Y si no ingreso un código, no muestra nada. ¿Sí? No muestra nada. ¿Correcto? Entonces, esta de acá sería la solución óptima. ¿Sí? Esta es una solución básica, parcial, ¿no? Esta es una solución intermedia y esta sí sería una solución avanzada. ¿Correcto? Conforme vas aprendiendo más cosas y las vas dominando, entonces vas a tener idea en qué momento combinarlas. ¿Listo? Como hemos culminado lo que son funciones de búsqueda.